El secretario va a dar lectura de la cuenta, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, mociones. Una que autoriza a erigir un monumento en homenaje a las cantineras de la Guerra del Pacífico en la ciudad de Arica, que está relacionado con la audiencia que hicimos un tiempo atrás, ¿no? Autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente de la República, general Carlos Ibáñez del Campo, en la ciudad de Linares. Y también una moción que incluye el Día de la Dignidad Nacional y la Solidaridad. En segundo término, comunicación electrónica, el señor José Bustos, presidente de la Organización Cultural Museo Pincoyano, por el cual solicita ser invitado con motivo del proyecto que regula el arte gráfico urbano, establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados no autorizados. Si le parece, señor presidente, lo consideramos para la próxima sesión en que se trata el tema. Eso es todo, señor presidente. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Entonces tomo la palabra. Mire, se llegó esta solicitud para opinar sobre el proyecto del diputado Cruzcoque. Yo creo que esa debiese ser la última audiencia y iniciar la votación. No está el diputado Cruzcoque, pero le vamos a encargar al secretario que le pida que nos traiga la versión que es de facto, porque no es un nuevo proyecto, corregida, de manera tal de poder evaluar o analizar el proyecto como quedaría, suprimiendo todo aquello que él dijo que quería suprimir, que era lo relativo a lo punitivo. Sí. Porque eso va a ser clave para muchos probablemente para decidir si votar en general a favor o en contra. Entonces, si les parece, le pedimos al diputado Cruzcoque que para esa sesión traiga aquello. Perfecto. Escuchamos esta última organización y, si estamos en condiciones, iniciamos la votación en esa misma sesión. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Se acuerda. En segundo lugar, ayer, los 10 diputados que estábamos presentes en la comisión suscribimos un proyecto de ley que fue ingresado ayer a tramitación, que da cuenta de aquello que nos plantearon los representantes de Chile Actores en relación a cambiar esta norma que quedó respecto de los derechos de autor y derechos conexos de guionistas, directores, productores, etcétera, en orden a que el retenedor, que son los exhibidores, no sean los retenedores, sino que sean los pagadores, porque la norma que quedó en la ley finalmente en la práctica no se aplica y en consecuencia no se pagan estos derechos. Fue firmada transversalmente, la firmó el diputado Bartolú, el diputado Bernales, Cruzcoque, todos los que estaban ayer presentes en la sesión, es decir, 10. No pudimos invitar a más porque la Constitución no lo permite. Entonces, si le parece a la sala, yo entiendo que estamos todos de acuerdo con ese punto, lo pondríamos en tabla de fácil despacho para la sesión del día lunes siguiente. De modo tal pero de fácil despacho, es una norma de un proyecto de un solo artículo. Hoy día se da cuenta en la sala y va a ser remitido a esta comisión, evidentemente. Así que estoy hablando sobre un tema que no está todavía ingresado, pero que probablemente ingrese a esta comisión. Y si ingresa a esta comisión, que luego corresponde, lo pondríamos en tabla de fácil despacho para el lunes de vuelta a la semana distrital. 29, ¿Habría acuerdo? Sí. Ojalá despacharlo prácticamente sin discusión. Ya escuchamos a las principales afectados. 30. De 4 a 6. De 4 a 6. No sé, la mañana está lleno de comisión investigadora y demás. Bien, entonces damos inicio a la tramitación del proyecto de ley que agrega a la ley 19.981 sobre fomento audiovisual un capítulo cuarto sobre cuotas de pantalla, Volantín 8620. Ese proyecto es de autoría de este servidor y quiero explicarlo brevemente. Nosotros le pusimos un nombre ciudadano, hay un viral muy bueno grabado por distintos personajes del mundo de la cultura, Mariana Loyola, Bélgica Castro, Alejandro Siveguen, Daniel Muñoz, en el que planteamos la idea de establecer una ley de cuota de cine chileno en los cines nacionales. Hubo una larga discusión con la industria, que consideraba que esto no era razonable, que en países donde se había implementado no había funcionado, cosa que es relativa, efectivamente en algunos lugares ha funcionado, en otros no. Esto provocó, afortunadamente, tuvo un efecto colateral, y es que la Asociación de Productores de Cine y Televisión, la PCT,
logró un acuerdo privado con CAEM, con la agrupación de los exhibidores, para mejorar las condiciones de exhibición del cine chileno. Voy a poner un ejemplo. Lo que prima en los cines chilenos son los blockbusters, es decir, los grandes estrenos del cine americano, que reservan el mayor número de salas, los mejores horarios y los mejores cines de todo el país y revientan al resto del cine, hay que decirlo con franqueza. Entonces, la programación del chileno se hace en malas fechas, se hace en pocas salas, por poco tiempo, independiente incluso del éxito que puedan tener las películas. Muchas de ellas son recién exhibidas en Chile una vez que han logrado reconocimiento en el exterior, cosa que es bien impresionante. Hoy día el cine chileno tiene un enorme prestigio, es junto con el cine argentino, el mexicano, de los más relevantes de América Latina. Hemos recibido, ya ustedes lo vieron acá, a 2 ganadores del Oscar en menos de 2 años, 3 años, que han planteado que hay deficiencias importantes en materia de respaldo a la creación audiovisual chilena. Yo siempre califiqué este como un proyecto troyano, es decir, un proyecto que nos debía permitir concordar con el Ejecutivo una política de fomento al audiovisual chileno más sustantiva. En aquella época el ministro de Cultura era el ministro Cruzcoque y su asesor era el actual subsecretario de Cultura, bueno, pero finalmente el proyecto no avanzó mucho, yo dejé la cámara y lo reponemos ahora. Por tanto, lo que ustedes tienen delante de sí no es un proyecto perfecto, sino es un proyecto que nos permita trabajar en una buena política de fomento al audiovisual chileno. ¿Qué significa esto? Si ustedes recuerdan la exposición de Sebastián Freud, presidente de la Asociación de Productores de Cine y Televisión, acompañado por Juan de Dios Larraín y por Patricio Scala, autor de Historia de un oso, ganador del Oscar, y Juan de Dios Larraín, productor de Una mujer fantástica, ganador del Oscar, nos mostraban en la experiencia comparada mecanismos de incentivo positivos e importantes de recoger en la legislación chilena, sustraídos de la experiencia argentina, la brasileña, la mexicana, pero muchas de ellas requieren patrocinio del Ejecutivo porque tienen que ver con incentivos fiscales, tienen que ver con devolución de IVA, tienen que ver con, por ejemplo, la creación de distritos cinematográficos. Hay plazas o escenarios naturales de Chile donde puede generarse especialmente el desarrollo del audiovisual. Voy a poner un ejemplo: el propio Valparaíso, Santiago, por sus características patrimonial, histórica, permite, por ejemplo, ambientar películas de época, pero yo no sé si ustedes saben, pero los municipios cobran por esto. En Chile no existen distritos cinematográficos donde hayan qué sé yo, subvenciones o descuentos, o como Colombia, que ha generado una industria de atracción de filmación de películas en su territorio para visibilizar Colombia y además para generar el potenciamiento de la industria creativa. Por tanto, el proyecto tiene esa deficiencia, que yo lo reconozco, es decir, que aborda aquello que es posible abordar desde la perspectiva de las materias que son viables para una moción parlamentaria. Entonces, yo lo que quiero es simplemente hoy día poner en conocimiento este proyecto, y luego el segundo, que lo tiene que firmar la diputada Carolina Marzán, pero que yo lo comparto, me hubiese encantado firmarlo, y que tiene que ver con algo que aprobamos la ley de televisión digital, por unanimidad prácticamente, si no me equivoco, de la Cámara, pero que en la práctica ha sido distorsionado, y es que se le exigía a los canales de televisión un aumento en la producción nacional, a la producción audiovisual y la exhibición, es decir, aumentar las horas, de exhibición de producción audiovisual nacional. Pero los canales han usado el subterfugio de que su propia producción cumple con este requisito. Entonces ahí caben los matinales, caben... Ahora, hemos tenido experiencias notables, lugares que hablan. Déjeme contarle una experiencia. Una vez hablando con Francisco Saavedra, él me contó que el resultado que ha llevado a lugares que hablan a hacer el programa visto en la historia de Chile, o sea, la historia de la televisión del último tiempo, actualmente, fue un accidente.
porque había un partido de fútbol programado para el horario en que se transmitía habitualmente Lugares que Hablan. Entonces la alternativa era que se reprogramara el capítulo de Lugares que Hablan en el horario prime del día sábado, que los ejecutivos del programa, los productores del programa y el propio conductor pensaban que iba a ser una pésima decisión para ese programa. Y sin embargo obtuvo un feroz rating que le permitió permanecer en ese espacio, y hoy día es uno de los, si no el programa con mayor rating. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pasapalabra, ahora sí, pero entonces, primero, los canales han extendido de manera muy laxa lo que se entiende por programación cultural, y segundo, el compromiso de exhibir producción audiovisual nacional lo cumplen de una manera que todos podríamos concordar no es propia. Es decir, transmitir una película chilena a las 2 de la mañana no es cumplir, pero no es dar a conocer a la comunidad la producción nacional. Segundo, aquí hay involucrados recursos públicos. Los del Fondo Nacional de Fomento Audiovisual del del actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero también los fondos del CNTV. Muchas de esas obras que cuentan con recursos derivados de nuestros impuestos jamás son conocidas por los chilenos, porque nunca son exhibidas, ni en la pantalla grande ni en la pantalla chica. Es decir, invertimos como chilenos en producción que luego no es exhibida. Y en segundo lugar, como hay normas que exigen, por ejemplo, que para postular al CNTV haya que tener previamente un acuerdo pactado con un canal de televisión para su exhibición, eso genera un condicionamiento para la postulación a esos fondos. Y eso es otra materia que tenemos que ver, y habrá que invitar al CNTV. Entonces, yo, junto con presentar este proyecto y tener el atrevimiento de mencionar genéricamente el proyecto de la diputada Marzán, que son completamente compatibles, de hecho son hasta refundibles, exactamente, ella lo que establece es que el porcentaje que incluye es un 25% de producción cinematográfica chilena, y que se realice en horarios dentro de horarios de alta audiencia en conformidad al artículo 12 de la letra L de esta ley y de las normas que obligan de las normas del Consejo de Televisión Nacional. La exhibición de producción audiovisual independiente, que me corrija la asesora, la diputada Marzán, si quiere se siente y lo corrige, es que se exhiban en horarios de alta audiencia y no a las 2, 3 de la mañana. Entonces, yo le quisiera pedir el acuerdo de la comisión para solicitar a la sala la fusión de ambos proyectos, que a continuación iniciemos una ronda de invitados, que abramos desde ya un plazo de indicaciones, porque creo que los proyectos merecen indicaciones, y luego iniciemos su discusión en particular. Diputado Paltolú. Gracias, presidente. Esto la verdad que ha sido una larga controversia durante muchos años, y creo que una de las cosas que podríamos traer, y lo acaba de decir usted, a los expertos en cine, que por qué no se exhiben las películas chilenas. Hay alguna razón de por qué no las pasan, no porque sea chilena, sino que por algo no las pasan. Porque ¿por qué pasa una película americana, como dice usted, y no una chilena? Tendríamos que ver cuál es la lógica. Yo me acuerdo tiempo atrás, llegó a la Comisión de Derechos Humanos ¿cómo se llaman? Los promotores de la película Diario de Agustín, que Televisión Nacional le había comprado los derechos y que en definitiva nunca los pasó, y que estaba por vencerse la fecha, ¿no es cierto?, de que tenía el contrato, y que Televisión Nacional no lo había pasado. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué no? Porque también tenemos el tema de la radio y de tocar música chilena, pero pasan desapercibidas en realidad la música, porque entra por un oído y sale por otro. Te gusta o no te gusta la música, pero al final uno tiene la capacidad de esperar. Pero en televisión, cuando hay que estar sentado mirando algo, no sé si eso influye por la calidad de la imagen, por la calidad de los actores, no lo sé, yo no soy especialista en esto, pero hacer un proyecto, en definitiva, para que le demos pantalla. ¿Hay cuántos canales? Los tienen que pasar todos al mismo horario para que nadie se le escape a la televisión nacional, ¿no es cierto? Que nadie se le escape, sino que a la misma hora todas las películas chilenas, no sé.
tendría que preguntarle a los expertos, y usted lo acaba de decir, pues, tomando invitados para darnos cuenta vamos a qué es invitarlo. lo que pasa, no es un asunto, tiene que ver películas chilenas. Vamos a invitarlo. El caso del diario de Agustín, la película no se exhibió por razones políticas, lo que es bien impropio. Para el público no exhibe una película por razones políticas. En el caso del cine yo sí le puedo decir, porque eso lo he estudiado, que el tema va acompañado a todo. Por ejemplo, los fondos que entrega el Estado no incluyen recursos suficientes para la difusión y promoción de la película. Entonces, de los mismos fondos de producción o de el mecenazgo o la búsqueda perpetua de recursos, tienen que conseguir recursos para difundir. En cambio, los blockbusters, uno ve los paraderos llenos, campañas en los medios de comunicación, spot televisivo, eso cuesta muy caro, difundir una película. Segundo, la programación. No es lo mismo programar una película un sábado a las 3 de la tarde que un sábado a las 8 de la noche. No es lo mismo programar una película chilena en una sala o en 2 salas por 2 semanas que un blockbuster como, no sé, Avengers durante un mes en 40 salas. Hay un tratamiento discriminatorio respecto del cine chileno. Por eso le digo, lo curioso es lo que ocurre, y es que una vez que la película ha triunfado en el extranjero, ahí aumenta el interés. Entonces, yo siempre cuento esta anécdota porque es súper importante. Creo que la dije alguna vez en la comisión. La Fundación Imagen País tenía un presupuesto de los 3.500, 4.000 millones de pesos, que es más o menos el equivalente al Fondo de Fomento Audiovisual del CNTV. La Fundación tiene como propósito difundir la marca Chile, fuera de nuestro país. Y una vez la Fundación emitió un informe que daba cuenta de las noticias sobre Chile que más habían aparecido en los medios de comunicación del mundo. La primera, esto fue el 2010, fue el 27F, el terremoto del 27F. Y la segunda fue la postulación de la película Nova a los Oscars. Quienes más saben de esto son los franceses y los americanos, que desde tiempos inmemoriales han usado el cine como una herramienta de difusión de sus valores, principios, cultura y poder. Lo han usado como una herramienta de poder, por cultural. O sea, es más fácil dar a conocer Chile y lo que somos a través de una película de cine que a través de una campaña comunicacional como las que solemos hacer para exportar, no sé, para fomentar nuestras exportaciones. Diputado Amaro Labra, ¿me está viendo la palabra? También hay una relación entre... Porque Televisión Nacional está obligada a financiarse, ¿cierto? Que sería la posibilidad de poder tener horarios de exhibición mucho más propios, pero está obligado a financiarse, y eso también produce que las películas que vienen con un gran marketing sean las que copan el mercado, que es lo que pasa en los cines, en las salas. La competencia es bien distinta, y eso no sé cómo se soluciona. Eso es una cuestión sistemática que habría que intentar cambiarla. Las cuotas son una posibilidad, pero también cuando se deja muy abierto, se dice en horarios de mayor audiencia, también los canales están obligados voy a hablar de la Televisión Nacional de Chile, porque es la que tenemos más a la mano para poder regular, porque la otra va a depender mucho del mercado. Diputado Altolu, ¿no? Bien, entonces le propongo... perdón, diputado Bernales. Sí, agregar dentro de la discusión, estaba dando vuelta un poco esto, que es un tema importante en el mundo audiovisual, un tema además complejo, no es tan sencillo, evidentemente, realmente como se ve desde afuera, porque desde afuera es muy sencillo, pero por tanto también tiene hartas complejidades. O sea, por ejemplo, los fondos de cultura, el fondo audiovisual, un fondo grandote, que si uno ve y revisa, por ejemplo, quienes ganan ese fondo, igual son muy pocos, y son siempre los mismos los que ganan esos fondos, que un fondo que además es bastante también cuestionado por lo mismo. O sea, es un fondo que se concentra sobre todo en Santiago, porque ahí están las grandes productoras, después se pasa un poco a esta región, y Valdivia, que es un caso muy extraño el de Valdivia, porque ha fortalecido al cine como
como una industria, entre comillas, cultural a través del Festival de Cine, a través de lo que se hizo durante años en la universidad, con los mismos estudiantes que organizaban, de ahí parte un poco el festival, pero ver, claro, cómo ir tomando ciertos espacios. Yo, por ejemplo, imagino cuando uno va al cine de repente ve un corto antes de una película, por ejemplo, el mundo de los cortometrajes animados, que lo puso, por ejemplo, esta historia Un oso en el Oscar, que deben haber muchos más circulando y que no tienen de repente exhibición. Yo también haría como esas distinciones. Por ejemplo, el Diario Agustín, que efectivamente es un documental, más allá de una película. Ver el cine documental, que también hay festivales de ese tipo de cine. Hay una serie de formatos en el mundo audiovisual que hay que fomentar más allá solo de la película. Y dicho eso también, y mirando siempre como este foco regional, yo también diría, claro, uno de repente piensa en al tiro el cine, y sin pensar de repente en invertir como esa mirada, de ir al tiro de ese estadio, y siempre abandonamos los teatros regionales, y los centros culturales regionales. Y los centros culturales regionales, ¿por qué no por ejemplo, se podrían estrenar ahí películas chilenas? Que tienen todas las comunas, porque efectivamente nosotros, cine, yo lo he dicho, ya lo dije cada una vez, nosotros tenemos un solo cine comercial en Puerto Montt, en Osorno no hay otro, y en las otras 28 comunas no hay nada. Y lo único que hay son centros culturales, que además con el programa de centros culturales hay muchos que son muy buenos, de primer nivel, y hay otras comunas que no tienen, y tienen unos teatros chicos que lo han ido adaptando, pero por ejemplo eso podría ser un muy buen valor, darle a los centros culturales cierto financiamiento, no sé lo que requerirán, por ejemplo, desde el ministerio, o cierto estímulo, fomento cuando se postulan, de poder, por ejemplo, estrenar en todo Chile. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de mi región, en Chiloé se filma mucho, incluso comerciales del extranjero se filman en Chiloé bastante. Yo he visto, por ejemplo, gestos, no sé, se estrenó, me acuerdo, Caleuche, directores Holguín, ¿cómo se llama el nombre? Pero efectivamente Caleuche se estrenó, por ejemplo, primero en Castro, que en el cine está repleto. Lo mismo ocurrió con Después del Amanecer, que es de Silvio Cayosi, que también se estrenó ahora, que se estrenó primero en Castro, pues fue filmado en Chiloé. Por eso ese gesto, ¿por qué no podría ser efectivamente nacional? Y otro tema que sería muy bueno entrar y algún día discutirlo, de la Film Commission, que lo hacía referencia el presidente, que tiene que ver con cómo vamos generando, por ejemplo, ciertos incentivos tributarios para que se venga a filmar a Chile, porque en Colombia va, y efectivamente se va no solo por el paisaje, por las características, sino también porque hay beneficios, también es más barato filmar allá. Entonces, efectivamente, acá tenemos una gran oportunidad. O sea, en Chile podría haberse filmado, no sé, Mad Max en el desierto de Atacama, podría haberse filmado El Señor de los Anillos en la Patagonia. Tenemos, o sea, una escenografía, toda la escenografía está en Chile, completa. Pero falta efectivamente estímulos para que se filme acá. Entonces eso también es algo muy potente, que efectivamente genera una imagen país impresionante. O sea, la misma película del caso de Buscando a Nemo, eso generó una cantidad de visitas, por ejemplo, en este caso a Australia, por estos arrecifes de coral que hay impresionante, solo por la película. Y así hay otros casos, el mismo como decía El Señor de los Anillos, en Nueva Zelanda, etcétera. He dicho, presidente. Muchas gracias. Diputado Florcita Motúa. Disculpa por llegar atrasado, me gusta llegar puntual. Pero tomando la palabra de Bernales, siento que algo podríamos hacer para que cada una de nuestras diputaciones pudiera tener la propiedad de repente de un centro cultural. Porque parecería que por norma no podemos hacer esa función, porque lo supimos por el lado de Gabriel Boric. Ese tema, cada uno de nosotros podría ser un gestor en su región. No sé cómo podríamos accesar eso o avanzar también un poquito en eso. Nada más. Gracias. Diputado Celis. Perdón. Ahí sí. Sí, presidente. Primero contestándole al diputado Alarcón, Florcita. En el caso de nosotros, tanto el diputado Díaz como el mío, tenemos la suerte de tener en Valparaíso un centro cultural ya conocido por todos y en San Antonio.
pero me parece buena su idea. Lo que sí tendría que ser por iniciativa del Ejecutivo, porque significa ingreso, o sea, significa... ¿Ah? Pero yendo al proyecto de ley, a mí me parece bien, presidente, y yo no lo tomaría desde el punto de vista como una medida de protección de las producciones nacionales o latinoamericanas, sino como una medida de cuidar lo que es el cine fundamentalmente nacional. Y claro, la única forma para poder hacerlo es darle continuidad. En la medida que le demos continuidad es que se haga de alguna forma efectiva y este proyecto de ley finalmente lleve a cabo lo que todos esperamos, que no llegue una película, se dé una vez, se concentra justo con un estreno de Hollywood y por distintos motivos la bajan de la cartelera. Entonces yo decir que en general yo estoy absolutamente a favor. Yo no hablaría de una medida de protección, o sea, yo creo que es de cuidar el cine nacional y colocar el acento en la continuidad. Así que en ese sentido yo, y uniéndolo con el proyecto de la diputada Marzán, que va más o menos en la misma lógica, yo haría dos observaciones. Una en el suyo, que yo me enfocaría más en el cine chileno, y no tanto en el latinoamericano, creo yo, para proteger más lo nuestro. Y en el de la diputada Marzán, que a lo mejor habría que revisar un poquito el porcentaje, que es un poco alto, que no sé si habrá tanta producción en Chile, porque no vaya a ser que se repitan las mismas producciones y eso haga un efecto contrario. Pero en general me parece bueno. Gracias. Yo quisiera decir dos cosas. Sí, yo tengo la total disposición a modificar el proyecto 100%. O sea, lo decía, es un proyecto troyano que nos permitió abrir el debate, porque las cuestiones realmente importantes no son iniciativas parlamentarias. Los latinoamericanos lo planteamos en su momento porque podían haber acusaciones de vulneración de tratados, de acuerdos comerciales, en fin. Bueno, pero la clave es el fomento, no la protección, el fomento de la producción audiovisual nacional. Esa es la clave del proyecto. Segundo, yo lo que plantea el diputado Hernández lo venía planteando hace años. Estamos creando centros culturales en todo Chile. No hay cine en todas las comunas. Hasta hace poco en Coquimbo, una comuna de más de 200.000 personas, no había cine. No había cine. En Paihuán no hay cine. En San Antonio no hay cine. Pero hay centro cultural. Podrían ser perfectamente ocupados para los estrenos nacionales. Pero eso requiere recursos. Porque hoy día sabemos que los centros culturales, muchos de ellos están completamente inmovilizados, son estupendas infraestructuras, pero no tienen recursos para programación. Lo ha dicho el propio Ministerio de Cultura. Entonces, voy a contar otra cosa, y esto está invitado el diputado Celi, le va a llegar invitación, pero en agosto se va a hacer acá en el Salón de Honor del Congreso, y no fue fácil conseguirlo, el estreno de los cortometrajes del festival que se realiza hace muchos años en Valparaíso, que se llama Ojos de Pescado, con un festival internacional que congrega producción audiovisual hecha por niños, niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes, de colegios municipales de Valparaíso. Y se va a hacer el estreno acá, 500 personas, van a venir su familia, le vamos a dar realce, esperamos que esté la presidenta de la Cámara, todos los diputados de esta comisión, que van a estar todos invitados, todos los diputados del distrito, los senadores, porque imagínense lo que significa para las familias de esos niños de colegios municipales de Valparaíso, tener el estreno de sus documentales en la sede del Congreso Nacional. Pero quiero decirles que ha sido súper complejo porque, por ejemplo, no se nos permite ni se financia por parte del Congreso poner una pantalla en el frontis entonces hay que ponerla en los costados, o sea, como que no le damos las facilidades a la creación cultural ni nacional ni regional. Las trabas parten de acá mismo. Bueno, de partida, si viene alguien con problemas de discapacidad no tiene cómo entrar, hay que subirlo, ya lo vimos. Entonces, es como si nos importara y celebramos todos los éxitos, pero cuando hay que ponerse para que ese capital humano y ese talento se despliegue, no estamos creando las condiciones. Y eso es lo que plantea el diputado Solís, lo que yo he pretendido tratar de instalar en este proyecto y lo que la diputada Marzán quiere poner en valor, que es si nos gastamos, no sé, 10.000 millones de pesos, independientemente de quién se lo gana, pero nos gastamos 10.000 millones de pesos para financiar producción audiovisual, bueno, los chilenos tienen derecho a verla.
en el cine, en los centros culturales, en la tele, en alguna parte, pero yo quiero saber en qué se gastó mi plata, los impuestos de cada uno de nosotros. Diputado Labra. Presidente, quizás sería interesante poder invitar a la gente de la música que pueda evaluar cómo funcionó o cómo está funcionando el proyecto que protege o fomenta la música nacional desde que empezó a regir hasta ahora, para poder ver cómo, porque son bien parecidos en realidad. Incluso podrían ir juntos si se pudiera mejorar en algo, porque si logramos tener el 20%, que yo pienso que estábamos en el 18%, avanzar 2 puntos en tener una cobertura de música chilena en los medios, un avance menor, pero una recuperación de territorio importante, que es lo que se quiere hacer con el cine. Yo creo que sería bueno que pudiéramos conocer la experiencia evaluada al día de hoy, para ver si hay algunas cosas que se puedan aplicar, porque en el fondo son formatos distintos, pero funcionan más o menos parecidos. Bien. Les propongo lo siguiente. Primero, solicitar a la sala la fusión de ambos proyectos. Sin perjuicio de aquello, el proyecto estaría en tabla en segundo lugar para entre 5 y 6 de la tarde la sesión del día 30. E invitaríamos para esa oportunidad a todos quienes ustedes propongan. Yo adelanto invitar a la APCT, a la Asociación de Productores de Cine y Televisión, invitar a la SCD, invitaría a CAEM, exactamente, e invitaría al Ministerio de Cultura. Exactamente, al Ministerio de Cultura. A la Presidenta del Consejo Nacional de Televisión, exactamente. Con eso está suficiente. Bien, ese mismo día, lunes 30, tenemos que ver el tema del fútbol, que están las audiencias cursadas, la invitación es cursada para el 30. Como no hemos tenido respuestas, no sabemos si van a venir, yo propongo abrir plazo para la presentación de indicaciones. De manera que lleguemos con las indicaciones que quienes quieran presentarlas. Voy a poner un ejemplo. Yo recibí el soplo, esto lo digo off the record, que si abrimos a que la difusión de los goles no sea reservada exclusivamente a TVN, el proyecto podría marchar más fácilmente. Yo voy a presentar indicaciones en ese sentido, o sea, que sean todos los canales como era históricamente, y no solo TVN. Entonces, por ejemplo, porque si no vienen los invitados, votemos el proyecto nomás. Ya hemos hecho 3 esfuerzos para que vengan, si no vienen el lunes 30 ya es hora de votar, ¿no? Ya, y para tener también proyectos en tabla, vamos a ponerlo igual, por si las moscas, dijo Corbalán, las reformas constitucionales que pedimos a Constitución para empezar a discutirlas. De ellas, someto a la consideración de la Comisión las que tenemos pendientes. ¿Dónde están? La reforma constitucional sobre patrimonio histórico-cultural de la Nación. Yo esperaría un poquito a ver qué nos va a decir el gobierno sobre la ley de patrimonio, pero podríamos poner la que consagra, la que establece el respeto a la lengua castellana y el idioma de los pueblos originarios de Chile, ¿les parece? Para empezar a discutir una de ellas, a la espera que nos llegue la Rapa Nui, que el diputado Celi y yo estamos especialmente interesados en que llegue lo antes posible. ¿Les parece? ¿Cómo? Si no, tiene que ir a buscarla obligado, ir a buscar el informe en persona. Nosotros tenemos derecho ahí en todo caso. Ustedes no. Lo lamento por usted. El secretario nos va a acompañar. El secretario no, mejor el secretario se queda, nos va a acompañar la abogada porque el secretario tiene mucha responsabilidad. Ella no ha ido nunca. ¿Ves? Por eso. Diputado Celi. La verdad que esto no es para polemizar ni mucho menos, pero fruto del lamentable episodio visto por televisión por 2 diputados en relación a esta, entre comillas, exigencia de usar chaqueta, corbata. Como estamos en la Comisión de Cultura,
avisarle a nuestros invitados que no hay ninguna obligación en cuanto a la forma de presentarse ante nosotros, digamos. Si ya reconvenimos a uno que estaba por ahí andaba sin chaqueta. No, Y se no. retiró indignado, de hecho. Por favor, lo digo porque puede ser que alguno se sienta a lo mejor un poco incómodo, el quiere venir para acá. Por favor, que quede súper claro que no hay ningún reglamento que diga estrictamente cómo tiene que venir uno vestido. Así que, por favor, que quede claro para los invitados, porque de verdad me da un cierto temor que algunos no quieran venir, justamente por este, insisto, lamentable y bochornoso episodio vivido y que yo lo condeno de la forma más categórica. Creo que la verdad que como Cámara de Diputados más debiéramos dar una explicación y unas disculpas públicas al abogado invitado. Yo lo comparto, además hay una muy buena entrevista al abogado Baza hoy día en la tercera, creo que. Acá se prohíbe con corbata. Sí, Bartolú. Tiene que sacarse la corbata. Diputado Bartolú, lo reconvenimos por venir con corbata. Y con parca, abrigo, no sé qué diablo. ¿Ah? Patético, no cabe la menor duda, pero yo creo que el principio, por ejemplo, cuando le dijo, escuché como la noticia, el Copano sacó la mugre a todos los parlamentarios que son del sector, pero efectivamente, por ejemplo, cuando un abogado tiene que ir a una corte a apelar algo, ¿cómo tiene que ir? Por ejemplo, un ejercicio, hay normas, hay gente que cree que la compostura, puede ser compostura. Aquí no hay nada, ya quedó establecido que cada uno puede venir como quiera. Yo le preguntaba si podía venir en short y playera, por ejemplo. No sé si es posible. Es perfectamente posible. Ok. Porque el reglamento lo que dice es decoroso, no sé, acorde al cargo, no dice nada, y acorde al cargo puede ser muy subjetivo, exactamente. Entonces, ya saben los invitados, en short, polera, está todo permitido. En chala, en guayabera. Diputado Labra, pero bañado sí. Oye, perdón, quería volver un poquito atrás al asunto de los invitados de los goles, que nosotros tenemos una cantidad de invitados todavía que aceptan venir y que nos parecen interesantes escucharlo para que corriera la lista. Para el día 30, hay Ya. que notificárselo al secretario. Perfecto. Y con respecto al... No, yo creo que culturalmente estamos avanzando hacia una diversidad importante que también se tiene que reflejar en seguramente cómo nos vestimos. La uniformidad, que en algún momento parecía como la excelencia para poder relacionarnos, yo creo que ha avanzado a que haya cuestiones mucho más importantes que el vestirse. En las mujeres es mucho más abierto. En los hombres yo creo que es sano también que nos manifestemos tranquilamente, suavemente, lindamente. No se trata de faltar el respeto. Al contrario, significa crecer culturalmente. Así es. Diputado Alarcón. Yo quiero aclarar una cosa por lo que vi por televisión. La culpa no la tuvo Urrutia, la tuvo José Pérez, que él lo enredó ahí. Y después apareció Urrutia y el José Pérez por ni un lado. Eso, y mi forma de vestir también es un disfraz. No responde a una norma de convención, digamos. Eso. Diferentes disfraces puedo tener y uno de gala. Gracias, muy amable. Muy bien. Diputado Bernales. Presidente, yo quería volver más atrás todavía. Con el tema de los rayados, eso, usted dijo vamos a tener sesión porque alguien más quiere venir, ¿no es cierto? Bueno, si es que se va a abrir para un nuevo invitado, yo quisiera sumar, ojalá esa invitación, al barrio Arte. El barrio Arte que funciona en Las Tarrias, que une al GAM, al MAVI, al Bellas Artes y otro museo más que no recuerdo ahora, pero que ellos han estado a cargo de todos estos murales que hoy día uno ve en Las Tarrias, el de Inti, el de Mono González, este mismo que se rayó. Yo propondría ahí invitar a Felipe Mella, que es el director ejecutivo del GAM, para que pueda también dar su mirada de la experiencia de lo que ellos están haciendo ahí en el barrio. Bien, lo invitamos, esa sesión va a ser el martes a la vuelta de la semana distrital, porque yo no quiero ser acusado de obstruccionista y se nos está venciendo el plazo de la urgencia.
Ese proyecto tiene urgencia Sí, y hay que votarlo ese martes, ¿o no? Habría que chequearla. Claro, entonces Sí, está a punto de vencer. no, está a punto de vencer y no quiero que el gobierno me apunte como uno responsable del obstruccionismo, diputado Altalú. Respecto a los grafitis y todo, la verdad que uno está contra los murales. Ayer yo me quedé acá conversando con unos jóvenes. Uno está por los rayados, por ejemplo, ahora que venía jugando a pie, tomé una foto y la verdad que no sé qué tiene de arte, porque ella dice que es arte, yo no sé qué es lo que es arte, pero estamos contra esto nosotros, no contra los murales, eso que quede claro. Si nosotros incluso para proteger a los murales, les decía yo, necesitamos una ley para que los que pintaron, los que hicieron algo bonito, no vaya alguien y se lo raye. Según el profesor decía que no, como estaban todos integrados, entonces no rayaban los murales. Pero el tema está que le pregunté cuántas personas hay en el sistema, me decía que tenían 20 jóvenes. Yo no creo que hayan 20 jóvenes en una ciudad de 200.000 o 300.000 personas, que 20 sean representación como que eso es el arte. Entonces nosotros estamos en este proyecto justamente que no vamos a poder hacer nada porque estos grafitis lo hacen a solas, no lo hacen cuando hay público. Entonces es difícil, al final pasa a ser letra muerta. Y yo entiendo lo que decía el profesor, que había que educar, pero nos vamos a demorar un mundo. Y no sé cómo lo tenemos que resolver al final, porque al final pasa a ser letra muerta, porque el que pinta lo hace en el anonimato absoluto. Pero estamos en contra de esto, no contra el arte, porque quede claro. Diputado Alarcón. Florcita. Bueno, este tema, siento que podemos darle un cariz diferente porque desde el principio Luciano aprecia más fuertemente lo punitivo y por lo tanto todo el proyecto fue teñido de eso. Después él dijo retirar todo lo punitivo del proyecto, ¿ya? Pero yo voy a partir de que el tema es el incentivo, un incentivo práctico, con premios, así como los festivales de la canción, que uno hace sus cositas, ¿ya? Podríamos incentivar como categoría, tipo de rayado. ¿Te puedo hacer una interrupción? ¿Me permite una interrupción? No, sí. Porque es que como llegó tarde uno de los acuerdos que habíamos adoptado, no estoy criticándole, sé que es puntual, es que le vamos a pedir al diputado Cruzcoque que para el martes nos traiga la versión del proyecto sin lo punitivo, para poder analizarlo más limpiamente. Precisamente porque él ayer dijo que estaba disponible para retirar todo aquello. Sí, y termino. Sí. Homologando con lo que se hace con las canciones, si hubieran 2 festivales al año en la categoría de rayado, mural, no sé, el incentivo mueve más a la gente que lo punitivo. Porque en la humanista decimos, si fuerzas hacia un fin, produce lo contrario. Y eso es bastante mecánico. Así que yo digo, festivales de graffiti, festivales de rayado, cosa que la gente por ese impulso, por el incentivo, vaya corrigiendo. Gracias. Diputado Bernales. Sí, presidente, yo solo agregar que todo lo que es restrictivo, todo lo que es como punitivo, claro, va a salir de este proyecto, pero va a ingresar en otro. Va a ingresar en otro que el que anunció el gobierno, que tiene que ver con... Claro, va a ingresar ahí. Ya, pero eso lo discutiremos en su propio Pero proyecto. para tenerlo presente, nada más. Diputado Altolú. Más que nada, lo que dice Florcita, efectivamente dice, hagamos festivales, 2 festivales al año. Pero usted es músico, y cuando usted se presenta al festival, se presenta ya entrenado. ¿Y dónde entrenó usted? No importa, pero los artistas, los músicos, parten de una sala en su casa, entrenan, ¿no? Bueno, y estos jóvenes, para incentivarse, para llegar al festival, van a ir a las calles a rayar más, ¿no? Claro, que si ponemos una de las reglas que no podían participar aquí, usted ha agredido ciertas cosas, no sé. Pero siento que incentivar es la palabra, e incorporar, como decía el Mono González. Bien. Ya, estamos claros. El acuerdo de fusión. El acuerdo de pedir la solicitud de fusión de ambos proyectos, se acuerda. Un último tema, nos falta que la biblioteca nos envíe una propuesta de agenda, de programa, para la jornada temática sobre desafíos de una nueva ley de patrimonio. Eso es más o menos urgente para poder testearla con la Universidad de Valparaíso, que ofreció apoyo como secretaria técnica, y con el subsecretario de Patrimonio, que también ofreció apoyo para poder armar la agenda, ver a quiénes vamos a invitar, preparar la convocatoria y ver quién quiere moderar distintos paneles. Entonces le ofrezco la palabra al secretario. Señor presidente, he tenido una reunión con
con asesores de la biblioteca, Pedro Guerra, es la persona que está dedicada a lo que es la Comisión de Cultura. Ellos tienen ya un material elaborado y solicitan reunirse con el subcomité para los efectos de plantear las ideas que ellos tienen. Tienen varias propuestas. Yo creo que a la vuelta de distrito podríamos hacer una reunión con ellos, presidente, tal vez miércoles, en la mañana. La mañana para ir a la sesión. Para ir a la sesión. Ya. Bien. Ok. Diputado del Tolú. Como el martes vamos a tener a la gente de la música, del cine, ¿podríamos tener una lista de cuántas películas chilenas hay en No, el martes no. El cine lo vamos a ver el lunes 30. El lunes 30. Sí, Que tener esa fecha para tener un catastro de si existe, si es posible, llamo a la biblioteca. que tengamos, ¿no es cierto?, cuántas películas hay, como hablaba el diputado Celi por su intermedio, para saber de verdad hacia dónde estamos apuntando. Se lo pedimos. Pedir a la biblioteca el listado de películas chilenas de los últimos 5 años, ¿no? Ya. ¿Ah? Películas. Diputado Bernales. Solo una intervención de novato, de nuevo en esto, pero es que acabo de escuchar, claro, que hay alguien a cargo como de cultura dentro de la Cámara, también hay alguien que ve cultura. Yo recuerdo una vez de regiones que alguien fue, de hecho el otro día me lo pidieron en un pasillo, que por ejemplo hacían exposiciones itinerantes de la Cámara en regiones. Entonces igual sería bueno, yo no sé quiénes son, efectivamente para saber, no sé, a mí me gustaría saber, por ejemplo, el tema de las obras que hay en las paredes, por ejemplo, si se hacen adquisiciones de esas obras, cómo se hacen, estas itinerancias, cuáles son los requisitos para que salgan a regiones. Ya no se hace más. Ya no se compran más. No, ya no se hace la itinerancia. Ya no se hace la itinerancia. Pero para ir viendo, pues si hay de repente un equipo, en el fondo en la Cámara, que ve estos temas, para poder conocerlos y conocer bien las funciones que hacen, porque podemos complementarnos. Bien. Bueno, por haberse cumplido el objeto. Sí, diputado Alarcón. De cultura hiciéramos lo que plantea mi querido amigo Celis, un pronunciamiento con respecto al tema de la vestimenta. Nosotros como Comisión de Cultura. Bien, Ese es mi planteo. Seguiría los siguientes términos. Si le parece al diputado Celis, o le voy a dejar al diputado Celis que proponga los términos de... Claro. Dejaré establecido que el reglamento que nos rige como Cámara de Diputados no establece en ninguna norma la manera o la forma de vestir de los invitados. Solamente en el caso de las diputadas y diputados que es acorde al cargo, que la verdad es bastante subjetivo. Y señalarle a los invitados que no hay ninguna norma que les obligue a venir vestidos de una determinada forma o manera. Eso, fundamentalmente eso. Claro. Si queréis lo hacemos los dos juntos. ¿Podríamos tener el proyecto de la diputada Marzán? ¿Está en la carpeta? No, yo no tengo solamente uno. Gracias, presidente. Muy bien. Me alegro mucho. Oh. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.